Vamos a meternos con lo que tiene que ver con las modificaciones que realizó el gobierno de Javier Milei a la Secretaría de Inteligencia del Estado, la CIDE, ¿sí? Una reforma realmente muy importante que realizó el presidente el 31 de diciembre, esperó hasta el último día de año. Exactamente, en pleno de los brindis, bien claro para, creo yo, ocultar, ¿no? Obviamente esta información para que se sepa lo menos posible sobre esto. Bueno, por suerte hay organizaciones que están dando cuenta de lo que implica esta reforma, que tiene que ver con, bueno, como lo decía, ¿no? Una reforma casi íntegra del sistema de inteligencia nacional. Y a su vez también incrementa de una manera increíble el poder de la CIDE y también vuelve aún muchísimo más opaco su funcionamiento. Así es, con estos cambios el gobierno libertario pretende que todas las actividades de la central de espías pasen a ser encubiertas, como vos decías, algo mucho más opaco de lo que ya es. Además, los agentes también van a poder apreender a ciudadanos y convocar a las Fuerzas Armadas a que hagan tareas de inteligencia interior. Sí, bueno, son varios ya, como decíamos entonces, las organizaciones y partidos políticos que se están manifestando en contra de estas modificaciones que ya entraron en vigor, ¿no? Porque un decreto de necesidad y urgencia entra en vigor una vez que aparece en el boletín oficial, así que estos cambios ya se están ejerciendo, pero bueno, hay fuerzas políticas que están buscando frenar esto en el Congreso, va a haber sesiones extraordinarias en el mes de febrero. Bueno, los números vienen bastante ajustados, tanto para el gobierno como para la oposición, respecto a buscar tanto avalar como bloquear este DNU, así que vamos a estar atentos a lo que pase ahí con esta puja política en el Congreso. Tal cual, ahí además, nota aparte, es un debate por qué se hace por un DNU, ¿no? Se supone, ya como vos decís, es rarísimo que sea un 31 de diciembre, pero además, ¿cuál es la necesidad y urgencia de esta medida? Bueno, obviamente por algo lo hacen así tan a las apuradas y tan a las escondidas. Hay que mencionar también que organizaciones sociales y políticas presentaron amparos para que se declare inconstitucional esta iniciativa del presidente. Ya hay al menos 4 presentaciones que se radicaron en el fuero contencioso administrativo. Sí, para hablar más en profundidad y conocer sobre este tema, estamos en comunicación con María del Carmen Verdú. Ella es abogada y referenta del CORREPI, la coordinadora contra la represión policial e institucional, compañera a la que hemos recurrido varias veces a lo largo de todos estos años, así que le agradecemos muchísimo por su tiempo para charlar con nosotros. Y bueno, María del Carmen, queríamos preguntarte, ¿no? ¿Qué lectura hacen de este DNU? ¿Cuáles son los aspectos que consideran más conflictivos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Naturalmente hay dos ejes que ustedes recién los mencionaban. Por un lado, importante, pero no lo más importante, no lo más grave, que es la cuestión de las formas, que esto haya salido por un decreto de necesidad y urgencia justamente al día siguiente del cierre de las sesiones ordinarias del Congreso. O sea, la urgencia apareció mágicamente apenas terminaron las sesiones ordinarias del Congreso, donde de haber habido algún tipo de situación urgente se podría haber debatido como correspondía en ambas cámaras. Por supuesto, una práctica a la que nos tiene demasiado habituados el gobierno nacional, porque no nos olvidemos que en el curso del año pasado son muchísimas las leyes que se han modificado a través de decretos, muchos habilitados hasta mediados de año precisamente por las facultades delegadas del Congreso, como por ejemplo los 5 decretos que salieron prácticamente al unísono, modificando toda la estructura interna de y todo el protocolo de intervención de todas las fuerzas federales de seguridad, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal, y que también nivel legislativo, reformas como las que se están viniendo, una de las que más preocupa a Correpi en este momento, la reforma del Código Penal, que viene nuevamente recargada con el intento de la legalización del gatillo fácil. El otro eje, muchísimo más grave, es por supuesto el contenido, y ustedes lo resumían recién claramente con estos 3 ejes básicos. Por un lado, la clandestinización de todas las tareas de la CIDE. En segundo lugar, facultades amplísimas que incluyen hasta la posibilidad
no solo de espiarte, de infiltrarte, de escuchar tus comunicaciones y meterse en tus herramientas digitales, etcétera, sino de realizar detenciones sin intervención judicial y por ende también sin derecho a defensa y, por supuesto, la ratificación de la intervención conjunta de fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, en este caso en materias de inteligencia y contrainteligencia, porque en el territorio ya justamente por otro decreto del año pasado tenemos al ejército interviniendo en el operativo Roca, mira el nombrecito que se buscaron, y el Güemes, que lo usan un poco para disimular, en el norte del país con la excusa del narcotráfico, el contrabando, en fin, la misma excusa de Bush para invadir Venezuela, en definitiva. Entonces, indudablemente un escenario de una gravedad manifiesta que solamente ratifica, confirma lo que venimos diciendo desde hace casi 2 años completos. Estamos frente a un cambio de régimen, un real, verdadero, profundo cambio de régimen con una transformación como nunca hemos visto antes de nuestro sistema normativo y con destrucción de derechos y garantías. María del Carmen, queremos consultarte, en realidad pedirte que desarrolles un poco más el apartado que habla sobre la seguridad interior, sobre la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, qué implicaría esta cuestión y en particular en lo que refiere a las protestas sociales. Mira, allí basta enunciarlo para que se entienda, no hay demasiado que desarrollar. Cualquier tipo de injerencia estatal en lo que es la movilización popular, la organización popular, la protesta, cualquier tipo de respuesta frente al conflicto social, siempre lo vamos a definir como antidemocrático, como lesivo, porque en tanto no haya una comisión concreta de un delito, mientras no mates a nadie, no le pegues a nadie, no te robes nada, no hay motivo por el cual el aparato estatal tenga que plantear o presentar como peligroso para lo que ellos llaman nuevamente, y vos fíjate lo que significa esta frase en la historia argentina, la seguridad nacional, entre paréntesis, el ministerio que conduce ahora Monteoliva, pero que condujo Patricia Bullrich hasta el 10 de diciembre, ya no se llama más Ministerio de Seguridad de la Nación, se llama Ministerio de Seguridad Nacional, y claramente no es lo mismo la seguridad nacional que la seguridad de las personas, más bien son conceptos opuestos por el vértice y nuestra historia nos lo demuestra. Entonces, cualquier tipo de injerencia del aparato estatal en todo lo que tiene que ver con las luchas populares es un riesgo y un peligro bien concreto, bien inminente, que se traduce en infiltraciones, en seguimientos, en persecuciones, en criminalización, cuando no en desapariciones y muertes, pero que además a eso se incorpore también las Fuerzas Armadas, cosa que hace 40 años no veíamos, no debíamos padecer, es de una gravedad ya inusitada, o sea, supera las propias impresiones horribles que avisorábamos al inicio de esta gestión. Pero insisto con esto, la intervención de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad interior ya están habilitadas por modificaciones anteriores, hechas por decreto por el actual gobierno. Acá lo que hace es profundizarlo y explicitarlo en materia de espionaje y contraespionaje, que es muchísimo más grave, por supuesto. María del Carmen, consultarte también por los mecanismos de control que existe para todo esto. ¿Qué dice el DNU respecto de esto, el control que puede llevar a ejercer el Congreso o mismo la justicia? El DNU, por supuesto, no dice nada, salvo alguna cuestión de forma completamente frívola. Por supuesto que existe el Poder Judicial, de hecho ustedes lo mencionaban, hay media docena ya casi de amparos presentados por distintas organizaciones con facultades, con personería para poder hacerlo. No es el caso de Correpi, que puede acompañar, adherir, pero no podemos nosotros suscribir una acción de este tipo en forma individual. El último fue presentado hace pocas horas por el CELS con un análisis sumamente prolijo y muy detallado
de cada una de las violaciones a la autonomía de las personas y de las organizaciones y a la libertad de reunión, de expresión, de petición a las autoridades que contiene este DNU, y también hay otros presentados por distintas fuerzas políticas, gremiales, etcétera. Bueno, veremos si el Poder Judicial está a la altura de las circunstancias y, como ocurrió con el protocolo antipiquete en el caso del juez Martín Cormick del Fuero Contencioso Administrativo Federal, habilitan la feria y dictan las cautelares necesarias para que no entre en vigencia inmediatamente, para suspender la vigencia mientras se discute el tema de fondo. Permítanme ser un poquitito escéptica, porque en definitiva, salvo excepciones como la sentencia reciente que acabo de mencionar del protocolo antipiquete, que costó 2 años llegar a ella, no se olviden, porque el protocolo antipiquete es de diciembre de 2023, en el resto de las situaciones en las que se han planteado amparos y acciones de inconstitucionalidad y demás respecto de tantísimas medidas tomadas en forma discrecional y arbitraria por el gobierno, la justicia, bien, gracias. De hecho, la Corte tiene sin tratar el DNU 70 hace 2 años.